Lo que viene a continuación, muy importante, dentro de la instrumentación, tenemos los actuadores, ¿no? O elementos de control final. Aquí está este lazo nuevamente, tenemos el actuador y en este caso una válvula, pero hay varios tipos de actuadores. La válvula es una de las más utilizadas para actuación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí el actuador está controlando un flujo hacia el proceso. Y puede ser vapor, puede ser líquido. Entonces, ese actuador se dice que es la que modifica la variable manipulada. La variable manipulada, la variable de proceso y variable controlada son términos que se utilizan en la industria que ustedes tienen que acostumbrarse ya. La variable que está saliendo aquí del proceso, ¿ya? La variable física, es una. La variable que está entregando el transmisor es la variable de proceso, la que se llama PV. ¿Ya? La variable manipulada es la que sale del actuador. La que está siendo modificada por el actuador se llama variable manipulada. Ese es el término que vamos a usar. La señal que sale del controlador es la señal de control, o CO, control output. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante? Porque eso es lo que se va a ver en la sala de control, en las pantallas, los HMI, en los controladores PID, standalone, van a ver esos términos, ¿no? SP, set point, ¿no? PB, CO, y ya. Entonces, está clara la función del actuador, me parece. Entonces, ahora vamos a ver los distintos actuadores que se conocen y que se aplican principalmente en la minería, ¿no? Y aquí tenemos una lista, ¿no? Tipos de actuadores o elementos de control final. Tengo válvulas de control, que pueden ser on-off, famosas solenoides, ¿ya? O válvulas reguladas, válvulas de control, que yo puedo ajustar de un 0 a 100% la abertura. Entonces hay que tener claro eso, las on-off son dos estados nomás, o está abierto o cerrado. Y eso me permite hacer control on-off, ¿ya? O control todo o nada. Mientras que las reguladas me sirven para hacer control continuo, ¿no? ¿Ya? Después tenemos los contactores monofásicos y trifásicos, que son elementos eléctricos, tienen una bobina y contacto. Eso puede ser monofásico y trifásico. Eso me permite hacer control on-off. Entonces, en actuador on-off, o todo o nada. Después tenemos conductores semicontrolados o controlados, ¿ya? En este caso serían semiconductores controlados por una señal, ¿ya? Que son los TRIAC, los SCR. Son elementos semiconductores que con una pequeña señal de baja potencia, yo lo puedo usar como un switch y eso me permite hacer control on-off, control continuo, mediante los conversores. Entonces, aquí los conversores de voltaje, tengo varios tipos de conversores. Ahí yo puedo usar DIAC, SCR, puedo usar IGBT, ¿ya? Una serie de semiconductores que me permiten hacer los conversores de voltaje. ¿Qué son estos conversores? Son equipos que toman un tipo de señal eléctrica alterna o continua y convertirla a otra, ¿ya? Entre ellas, por ejemplo, puede ser AC-AC, o sea, tomo la corriente alterna y la transformo en alterna. Vamos a entrar en detalle ahora sobre los actuadores. Y vamos a comenzar con los actuadores para control on-off, o todo o nada, como se conoce, ¿no? Bueno, para ello tenemos algunos elementos que ya indicamos, como ser contactor trifásico, el que tenemos aquí a la izquierda, una válvula solenoide, y que consiste en una bobina y 3 contactos, ¿no? O 4 contactos, puede ser en neutro, y las 3 fases, ¿ya? Entonces, a través de un voltaje de 220 volts, normalmente uno puede controlar una gran potencia. Aquí tengo la señal de control, el actuador, hay un desplazamiento y actúa, ¿cierto?, sobre el cuerpo, de tal forma de abrir o cerrar, ¿cierto?, pasos, controlar el flujo, comportándose, ¿cierto?, como un edificio de área continuamente variable. Actuadores neumáticos para el comando de válvula. Dice, para la apertura y cierre de obturadores en válvulas de control se utilizan actuadores lineales o rotativos, de acuerdo al tipo de mecanismo del cuerpo de la válvula, tipo de desplazamiento. Hay desplazamientos que pueden ser lineales, ¿cierto?, para jugar con el obturador, o pueden ser rotativos, ¿ya? Tenemos actuadores con diafragma y actuadores de pistón.
de control rotativa se suelen utilizar actuadores de diafragma o de pistón, adaptados para transformar el desplazamiento lineal en un movimiento de rotación. Cilindro giratorio de pistón cremallera piñón, ¿no? Los cilindros, ¿cierto?, que funcionan como actuadores giratorios son el cilindro giratorio de pistón cremallera piñón. ¿Qué significa eso? Aquí tenemos un esquema de esos cilindros. Fíjense que tengo entradas de aire, tengo una cremallera, aquí tengo un engranaje que ese movimiento lineal lo va a convertir en rotativo. Si yo muevo esta cremallera, estos dibujos se ven aquí más fácil lo que estamos conversando. Cilindro neumático de simple y doble efecto. Hola amigos, hoy hablaremos acerca de las válvulas y los cilindros neumáticos. Empecemos. Las válvulas neumáticas tienen como función principal dirigir y distribuir el aire comprimido dentro de un circuito neumático. Regulan el paso del aire y así arman el camino que debe recorrer dicho fluido. Existen varios tipos de válvulas como son válvulas distribuidoras, reguladoras, direccionales, de bloqueo, secuenciales, etc. Cada uno tiene una función en particular que los diferencia entre sí. Pero en este video solo hablaremos de las válvulas distribuidoras, las cuales serán las más usadas en circuitos neumáticos. Acá les muestro los diferentes símbolos de válvulas distribuidoras. Válvulas 2-2, válvulas 3-2 por retorno por muelle y accionadas por pulsador, válvulas. Muchos seguro ya se están preguntando qué símbolo es tal, qué tipo de accionamiento y retorno tienen y demás configuraciones. Pero tranquilo, para una mejor explicación lo vamos a clasificar o dividir en tres partes. Por el número de vías y posiciones, por el tipo de accionamiento y por su construcción interna. Número de vías y posiciones. Válvula 3-2. Pero, ¿qué significa 3 y qué significa 2? Igual para válvula 3-4, válvula 5-2, válvula 5-3, etc. En este caso, el 3 representa el número de vías y el 2 el número de posiciones que tiene la válvula. Cilindro de doble efecto. Este dispone de dos orificios de entrada o salida, realizando el trabajo en ambos sentidos, es decir, durante el avance y durante el retroceso. Ahora veamos las ventajas de cada cilindro. En consumo de aire, el cilindro de simple efecto consume menos aire comprimido que el cilindro de doble efecto. En fuerza, el cilindro de doble efecto tendría mayor fuerza porque no tiene el resorte que genera una fuerza de oposición en su interior como lo tiene el cilindro de simple efecto. En carrera, la carrera es la distancia que recorre el vástago desde su posición inicial hasta su posición final. Por lo tanto, el cilindro de doble efecto tiene mayor carrera porque no tiene el resorte que tiene en su interior el cilindro de simple efecto. En trabajo, el cilindro de doble efecto genera más trabajo porque tiene más fuerza y además puede trabajar en ambos sentidos. Bien, ahora vamos a entrar a uno de los actuadores más utilizados en la industria, ¿ya?, que es el actuador neumático de resorte y diafragma, ¿no? Aquí podemos observar las componentes. Aquí en general tenemos el cuerpo que abajo, y lo que es el actuador, ¿ya? Dijimos que la válvula se compone de dos partes, actuador y cuerpo. En este caso el actuador es basado en diafragma y resorte, ¿no? Entonces aquí tenemos el cabezal, ¿ya?, el diafragma, el resorte, ¿ya?, indicador de posición. Claro, la posición en que está, ¿cierto?, la válvula, en el caso, digamos, la altura que está tomando el obturador, ¿ya? Empaquetadura, ¿ya? El vástago que se mueve, el asiento, ¿ya?, donde se asienta el vástago, ¿ya? Su obturador, cuerpo, ¿ya?, del cuerpo. Características de estos actuadores. Funcionan con aire a presiones de 13 a 15 psi, 6 a 60 psi. Tienen menos piezas móviles que se puedan dañar. Son muy confiables. En estas actuadores la válvula puede quedarse abierta o cerrada. Esto es el actuador, cuerpo. Y acá tenemos un detalle, digamos, de la parte del actuador, que tendría el aire, ¿cierto? Aquí, entre aquí, el resorte, el vástago del actuador, el conector de vástago,
Gilfast.